En la cavidad oral vamos a ver, por ejemplo, la lengua, que tiene una cara dorsal cuya mucosa pertenece a la superficie que vieron ustedes como áreas masticatorias o mucosa masticatoria, que es diferente a la otra mucosa de revestimiento, en que ese epitelio plano estratificado se encuentra paraqueratinizado. ¿Qué es paraqueratinizado? Que la parte que antes debía corresponder a la queratina, ese estrato se cornifica, pero aún se preservan los núcleos de las células, como vemos aquí. Entonces vamos a ver que la superficie tiene queratina, pero que aún en esa queratina hay núcleos. Eso es lo que se llama paraqueratinización. Y en la lengua, en el dorso de la lengua y en las áreas masticatorias de la cavidad oral, esto es normal. Pero si yo viera esta paraqueratosis en otro sitio, por ejemplo en el cuello del útero, allí no es normal, ¿verdad? Entonces por eso uno tiene que saber, si a mí me mandan una biopsia de cuello uterino, que yo sé que tiene epitelio plano estratificado, no queratinizado, y yo veo paraqueratosis, eso ahí no es normal. Por eso es necesario que cuando a uno le envíen un tejido para estudio le digan de dónde proviene el tejido, porque uno no hizo curso de brujería, ¿verdad? Si yo no sé que esta biopsia es de lengua, ¿verdad?, no puedo, aquí esto es normal, en otra parte no es normal. Entonces este es el epitelio plano estratificado paraqueratinizado de la superficie del dorso de la lengua. La lengua también tiene músculo estriado voluntario o músculo estriado extraesquelético. Aquí lo vemos, ya ustedes conocen todas las características del músculo estriado. Donde hay músculo siempre vamos a encontrar ¿qué? Nervio. Pues aquí vemos los filetes nerviosos porque alguien tiene que inervar al músculo para que se contraiga. Entonces estamos viendo los filetes nerviosos con su perineuro, que es la cubierta de tejido conectivo que reviste al nervio. Y que sabemos que las células que se ven adentro todas son células de Schwann, ¿verdad? Porque la neurona, ¿será que una neurona motora? Una neurona motora, porque esto le da movilidad a la lengua y es una movilidad voluntaria. Aquí vemos un vaso sanguíneo, también con sus glóbulos rojos adentro. Las diferentes clases de papilas que van a ser, se van a disponer en diferentes áreas de la lengua de acuerdo al tipo de papila. Aquí observamos, por ejemplo, estas papilas que son las filiformes, que son las que más vemos con frecuencia. Estas papilas pues carecen de corpúsculos gustativos. Existen otros tipos de papilas como las fungiformes, las caliciformes, donde se pueden observar los corpúsculos gustativos. Aquí vemos cómo las glándulas salivales menores, el conducto va a desembocar
lo mismo que el conducto de la glándula de von Ebner. Va a desembocar directo al surco de las papilas para humedecer las papilas, de manera que los corpúsculos gustativos, las células sensoriales que ahí se encuentran, puedan percibir pues los sabores que no se pueden percibir en seco, y no siempre las moléculas aromáticas deben estar diluidas. Por eso cuando hay pacientes que tienen, por ejemplo, el síndrome de Sjögren, es una enfermedad autoinmune donde hay destrucción de las glándulas salivales, hay sequedad en la boca que se llama serostomía, pues estos pacientes van perdiendo el sentido del gusto y también del olfato, porque el gusto y el olfato están íntimamente relacionados. Aquí vemos lo que vimos el primer día de clase cuando hablamos de epitelios y que dijimos que los epitelios también tenían una actividad sensorial o sensitiva, que puede estar dada por terminaciones libres o por corpúsculos sensoriales, como encontramos en la mucosa olfatoria y en la mucosa de la cavidad oral de la lengua, cuando encontramos estas estructuras que son los botones gustativos. Entonces encontramos lo que aquí se conoce como un neuroepitelio, o sea, una combinación de tejido epitelial y tejido nervioso. Vemos acá las glándulas de von Ebner. Las glándulas de von Ebner están constituidas ¿por qué? Por acinos. ¿Qué tipo de acinos son estos? Cerosos. Fíjense que se tiñen moradito. Ya dijimos que un líquido ceroso es un líquido que tiene enzimas, proteínas, etc. Los líquidos mucosos son los que contienen mucinas. Las mucinas son transparentes, no se tiñen con la coloración de hematoxilina o cina. Entonces yo sé que estoy viendo las glándulas de von Ebner porque son acinos cerosos. Y veo cómo los conductos de dichas glándulas van a ir ascendiendo hasta desembocar en el surco de las papilas. Y vemos lo mismo, pues, el músculo estriado voluntario extraesquelético. Yo no sabía ese músculo estriado voluntario extraesquelético. Seguimos viendo lengua y vemos, pues en esta mucho más las papilas filiformes, casi no se ven corpúsculos. Pronto aquí se podría ver uno o dos que hay aquí. En este corte de lengua observamos qué serán estas. ¿Qué son? ¿Qué tipo de acinos son? Mucosos. Entonces son glándulas salivales menores. Los acinos son transparentes, son acinos mucosos. Entonces ya yo sé que estas no son de von Ebner, sino son glándulas salivales menores, de la misma familia de las glándulas sublinguales, ¿verdad? Son mucho más acinos mucosos, son los que predominan, más que si acinos cerosos. Entonces esto es una glándula salival menor y veo aquí pues el músculo estriado que ya ustedes conocen. Vemos los conductos de las glándulas salivales que son diferentes a los acinos. Aquí tengo un acino y aquí tengo un conducto. Fíjense que el conducto tiene un epitelio cúbico simple, mientras que el acino es una estructura que el orificio por donde sale es pequeñito, donde sale la secreción.
Entonces da la sensación de que fuera una naranjita cortada transversalmente. Y las células se llaman células acinares, mientras que esto es un conducto. Por eso yo sé que estoy viendo una glándula exocrina. En este caso se llaman glándulas salivales menores. Cuando los pacientes tienen esta enfermedad autoinmune, ¿qué hacen los linfocitos? Atacan las células acinares y destruyen los acinos de todas las glándulas. Entonces se va a manifestar por sequedad en los ojos, sequedad en la boca. En los ojos se llama xeroftalmía y en la boca se llama xerostomía. En la lengua seca, la boca seca, los ojos secos, y así pues tendrá todo su cuerpo. Pero las manifestaciones pues clínicas se hacen más evidentes en la boca y en los ojos, porque es lo que nos vemos, es lo que sentimos. Uno no siente que le está pasando un momento en el esófago. Entonces a estos pacientes les hacen una biopsia de labio, donde estudiamos el tejido glandular. Parótida. Pues yo reconozco la glándula parótida como órgano, ¿por qué? Porque tiene acinos serosos y es una glándula que se encuentra infiltrada por tejido adiposo. Entonces yo la reconozco por esas características. Entonces, pero ya también, ya esto lo conocían, los acinos y los adipocitos, son las células. Las células se llaman células acinares y los otros son adipocitos. Además de los acinos están ¿qué? Los conductos, los más chiquitos que se encuentran ahí adentro de los acinos son los intercalares. Van a tener un epitelio cúbico simple pero chiquito. Recuérdense que una cosa es el tamaño de una célula y otra cosa es la forma. Yo puedo tener un cubo de hielo, un cubo que sea un dado, un cubo que sea un contenedor de puertos por allá. Todos son cubos. El tamaño es lo que cambia. Entonces lo mismo aquí. Si yo estoy viendo un conducto que está metido allá junto a los acinos, el más chiquitico de todos, ese conducto intercalar va a tener un epitelio cúbico simple bajito, bajo, pequeño, pequeñito. ¿Ya? Son un epitelio cúbico simple pero que está bien aplanadito, bien chiquitico, porque es el conducto más pequeño. Acuérdense que las glándulas salivales son glándulas tubuloacinares complejas, y diríamos que los acinos serían como las uvas, y así como se va formando la mata de uva, desde el palito más chiquito que está pegado a la uva, al tronquito, hasta llegar al tronco más grande. Entonces esos son los conductos. Existen unos conductos ya que los intercalares, que ya van a tener un epitelio cilíndrico simple. Va a haber unos conductos estriados que se llaman así porque sus células dan la sensación de que tuvieran estriaciones como las del músculo, que no se deben a la misma. Más llamativos, las células son más eosinófilas. Estos son los conductos estriados. Son los que más llaman la atención de todos los conductos. No, eso que sea. Conductos estriados. Está lleno de glóbulos rojos. Sí. Y por último, los conductos mayores, que también los conocíamos. ¿Por qué? Porque son los que se encuentran rodeados por tejido conectivo. Que son los que pueden tener, los vamos a buscar donde está el tejido conectivo denso irregular, aquí, rodeados por tejido conectivo denso irregular. Son estos grandes, están aquí, que ya habíamos visto que suelen tener ¿qué tipo de epitelio? Cilíndrico estratificado, ¿verdad? Ahí estudiamos el epitelio cilíndrico estratificado. Cambia el sitio de
Y vemos el epitelio cilíndrico estratificado. Aquí vemos también qué será esto. Filete nervioso. ¿Y esto qué será?